ayudar, pues estamos iniciando este programa. Vamos a hacer una serie de programas en los que podamos ver la divina voluntad desde otra óptica como más cercana a muchas cosas que nosotros hacemos. Así que para eso invité a Jesús Auzojúa del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por Y a mí siempre este tema del corazón de Jesús es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta mucho y pues desde luego que el corazón de Jesús es la llave de la reparación, es la llave de tener en ese sentido, aunque vamos a tener purificación, esa no la vamos a poder quitar, es una llave para poder disminuir los efectos de la purificación. Entonces, hay textos dentro del libro de cielo que hablan del corazón de Jesús muy concretamente, y esto es apasionante, ya que nosotros en los programas de Alma Niña pudimos ver eh, cómo Jesús nos definió su corazón como la sede de su divina voluntad. Entonces a mí se me hace algo precioso, y creo que el objetivo de que nosotros conozcamos el corazón de Jesús es llevarnos precisamente a la divina voluntad en toda esta, vamos a decir, historia y camino que la Iglesia ha hecho con el corazón de Jesús. Pero aquí vamos a ver algunos aspectos del corazón de Jesús, porque es imposible abarcar todo el corazón de Jesús, dentro del libro de cielo, para que ustedes tomen nota pues de las referencias, y eso puede ser para ustedes un motivo de reflexión. Así que, ¿qué nos podría decir usted, Jesús? ¿Me escucha bien? Ahora sí lo escucho bien. 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 Decíamos que esta serie de programas es fundamental, porque vamos a conocer a través de una revelación de nuestro Señor Jesucristo la actualización del corazón de Jesús ya después de la revelación de la sierva de Dios. Y quiero aclarar aquí un error. La sierva de Dios, Luisa Picarreta, que no venerable, que decíamos en el programa pasado, porque ya me aclaró el padre Pietro que había habido un error en cuanto al proceso en el que se encuentra la causa de beatificación. Sigue siendo aún Luisa Picarreta sierva de Dios, que no venerable. Así que le pedimos disculpas porque nos hemos basado en un dato erróneo y por tanto, bueno, pues sigue siendo sierva de Dios, la causa de beatificación sigue adelante y está en este momento en este proceso. Dicho esto, esta declaración, decíamos que este serie de programas es fundamental, porque vamos a poder ya dar ya un significado actualizado de lo que desde hace muchísimos años que se difundió la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús en todos los pueblos hermanos y Filipinas también. Esto se inicia, como ustedes recordarán, en Paredemonía a través de Santa Margarita María de Alacoque, ¿verdad? Y unos años después ocurre en España esta misma revelación, sino que aquí el Señor ya es más contundente, ¿verdad? Y ya le dice cuál es la causa de esta revelación. Y ya pronuncia por primera vez reinaré. Reinaré en España, que eran las Hispanias, ¿verdad? Reinaré en las Hispanias y con mayor veneración en tu espacio. Es decir, somos el feudo. Prácticamente ustedes, porque España está infelizmente caída en la fe, son ustedes, los pueblos hermanos, el último bastión de la cristiandad real, pura, auténtica, con esa fe firme. Ya nos lo anunció el Señor aquí en este 14 de mayo que decíamos al principio de 1733 en la ciudad de Valladolid, Basílica Nacional de Gran Promesa, reconocido por la Santa Iglesia Católica, esta aparición, esta revelación de Jesús, nuestro Señor, con el corazón rodeado de espinas, en el que nuestro Señor Jesucristo, después de comulgar, le dice con una voz suavísima, dice, pide lo que quieras por el corazón santísimo de tu Hijo, de mi Hijo, y te oiré y te concederé lo que me pides. Entonces dice,
sin libertad pedí la extensión del reino del mismo corazón de Jesús en las Hispanias. Y entendió el beato que se le otorgaba, la extensión del corazón de Jesús en las Hispanias. Tanto es así que luego fue una difusión masiva y de ahí viene la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús en todos los hermanos. Bien, pero ¿cuál es el significado realmente de esa devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús? Indudablemente en aquella época pues se difunde lo que se da a conocer. Como el Señor ha ido hablando en la historia de la humanidad en distintas etapas, en función de lo que la mente humana y el alma era capaz de poder conocer, el Señor en cada época de la humanidad ha ido dando mensajes diferentes, ha ido, digamos, con esa pedagogía divina, dando la información y el conocimiento acorde con la capacidad intelectual y volitiva de la criatura. En aquellos momentos dio a conocer precisamente esta devoción, que era reparación de su corazón sacratísimo, que parece con el corazón rodeado de espinas, ¿verdad? Y sufriendo por los pecados. Entonces, bueno, pues todos hemos conocido cuál era la reparación que el Señor pedía, ¿verdad? Pero el sentido de esa aparición, después de los años, a Bernardo de Hoyos, al Beato, porque se le aparece nuestro Señor, le da una misión similar a la de Santa Margarita María de la Cruz. Es que por medio de él quiso realizar Cristo en su iglesia, proporcionalmente lo que Cristo quiso realizar por medio de Bernardo en América y en España. Dice que la gran promesa que se reinaré en las Hispanias con mayor penetración que en otras partes, o sea, será el sustento en las Hispanias, los pueblos de Hispanoamérica, Filipinas, serían el sustento el sostenimiento de la fe en el mundo. En ningún otro lugar que conocimos todos nosotros hay una fe tan viva, tan intensa, tan contundente, tan firme como la que tienen los pueblos humanos. Todos ustedes, especialmente México, Colombia, Argentina. No quiero desdeñar a nadie, pero especialmente ustedes, ¿verdad? Entonces, el Señor lo que le dice, le encomienda, dice, extender el reinado de Cristo, especialmente en las Hispanias. Estamos hablando de que aquí en la Basílica Nacional hay una Basílica Cecilia, toda para el pueblo mexicano. Dentro de la Basílica hay un espacio dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Hispanoamérica. El doctor Tomasini, que ha estado conmigo aquí varias veces, ha podido verlo, ¿verdad? Se le venera. Es decir, está representado todos los pueblos pueblos hermanos aquí en esta basílica por esa extensión del reino que nuestro Señor Jesucristo le dan al Beato Bernardo de Hoyos. Entonces, ¿dónde está el núcleo de la introducción de estos programas, esta serie que queremos hacer? La extensión, la misión que recibe el Padre Hoyos, hay que entenderla ahora, es la extensión del reino de Cristo. Es decir, la extensión del reino de la divina voluntad. Aquí nace el cenáculo universal de reparación. Nuestro Señor Jesucristo lo revela con absoluta rotundidad. Cuando viene aquí el doctor Tomasini hace ya 8 años, vino a conocer esta basílica y aquí nace todo. Es decir, este reinaré en las Hispanias y con mayor veneración en otras partes se está refiriendo a la difusión nada más y nada menos que el conocimiento de la divina voluntad, porque el reino, la extensión del reino, ya nos lo dice la sierva de Dios, Luisa Picarreta, ¿verdad? El reino somos cada uno de nosotros. Él quiere reinar en nosotros. Y ese reinado en nosotros nos lo muestra a través del conocimiento del don de los dones, del don de la divina voluntad. Dicho esto, hemos querido extraer entre Cecilia y un servidor una serie de capítulos específicos del Libro del Cielo
que nuestro Señor Jesucristo le revela a la sierva de Dios, Luisa Picarret. Y por tanto, tienen ahí en la pantalla ustedes el primero. En el libro 4 pueden encontrar la lectura 35 de noviembre 20 de 1900. Entonces, Cecilia, no sé si hacemos como siempre, damos lectura y luego comentamos. Por favor, por favor. Es que ahí nos vamos apenas nos va a dar tiempo de leer la primera y de comentarla, pero vamos a hacerlo. ¿La quiere dar usted o la da un servidor? ¿Cómo quiere? ¿Perdón, otra vez? Sí, la lectura, ¿la va a hacer usted o la hago yo? La hago yo, si usted me lo permite. Si usted me lo permite. ¿Está bien? Como siempre, como siempre. De acuerdo, sí. Sí. De noviembre 20 de 1900, debiendo vivir del corazón de Jesús, él le da las reglas para aprender un vivir más perfecto. Fíjese qué importante, ¿verdad? Luego dice, encontrándome fuera de mí misma, mi adorable Jesús continúa haciéndome ver mi corazón en el suyo, pero tan transformado que no reconozco más cuál es el mío y cuál es el de Jesús. Lo ha conformado perfectamente con el suyo. Le ha impreso todas las insignias de la pasión, haciéndome entender que su corazón, desde que fue concebido con estas insignias de la pasión, tanto que lo que sufrió en lo último de su vida fue un desbordamiento de lo que su corazón había sufrido continuamente. Me parecía verlos como el uno así el otro. Me parecía ver a mi amado Jesús ocupado en preparar el lugar donde tenía que poner el corazón, perfumándolo y adornándolo con tantas diversas flores. Y mientras esto hacía, me ha dicho, amada mía, debiendo vivir de mi corazón, te conviene emprender un modo de vivir más perfecto. Por eso quiero de ti, 1, uniformidad perfecta a mi voluntad, porque jamás podrás amarme perfectamente, sino hasta que me ames con mi misma voluntad. Más bien te digo que amándome con mi misma voluntad, llegarás a amarme a mí y al prójimo como a mí mismo, modo de amar. 2, humildad profunda, poniéndote ante mí y ante las criaturas como la última de todas. 3, pureza en todo, porque cualquier mínima falta de pureza, tanto en el amar como en el obrar, todo se refleja en el corazón y éste queda manchado. Por eso quiero que la pureza sea como el rocío sobre las flores al despuntar el sol, en el que reflejándose los rayos, transmuta esas pequeñas gotitas como en tantas perlas preciosas que encantan a las gentes. Así todas tus obras, pensamientos y palabras, latidos y afectos, deseos e inclinaciones, si están adornadas por el rocío celestial de la pureza, tejerás un dulce encanto, no solo a los ojos humanos, sino a todo el empíreo, que se refiere a todo el cielo. 4, la obediencia va unida con mi voluntad, porque si esta virtud se refiere a los superiores que te he dado en la tierra, mi voluntad es obediencia que se refiere a mí directamente, tanto que se puede decir que mi oído y con su mirada parecía que escrutase todo el interior de lo que me ha dicho. Todo está perdonado y te lo perdono. No te queda otra cosa que algunos defectos cometidos por ti inadvertidamente y también te los perdono. No me salté nada, ¿no, verdad? A ver, déjeme regresar. Sí me salté algo, sí me salté, ¿no? A ver, espérame. Es que dice el 4, la obediencia va unida con mi voluntad, porque si esta virtud se refiere a los superiores que te he dado en la tierra, mi voluntad es obediencia que se refiere a mí directamente, tanto que se puede decir que, sí, la una y la otra, ambas son virtud de obediencia, con esta sola diferencia, que una se refiere a Dios y la otra se refiere a los hombres. Las dos tienen el mismo valor y no puede estar la una sin la otra, por lo que a las dos las debes amar de una misma manera. Después agregado, debes saber que de ahora en adelante
vivirás con mi corazón y debes entendértela a modo de mi corazón para encontrar en ti mis complacencias. Por eso te lo encomiendo, porque no es más corazón tuyo, sino corazón mío. Pues disponemos de poquito tiempo, ¿verdad, Cecilia? Sí. Unos 10 ¿Cuánto minutos. tiempo más o menos? Como 10 minutos, 12 minutos. Bueno, vamos a pasar por encima, aunque me gustaría, si fuera posible, en el próximo programa volver sobre ello, porque estamos hablando digamos, del núcleo profundo de lo que es la vida en la divina voluntad. Mira, quiero Para decirle vivir la algo. divina voluntad. Perdón que lo interrumpa. Le quiero hacer saber Dígame. que ya iniciaron el otro programa en vivo, ¿verdad? ¿Ya lo iniciaste? Podemos seguir. Dice que podemos seguir. Lo están haciendo al mismo tiempo. Bueno, estupendo. Entonces, bendito sea Dios. Estupendo. Qué alegría. Ok, muy bien. Qué alegría. Bueno, estamos hablando del corazón de Jesús ya en el ámbito de la divina voluntad, y hay que ser conscientes, para aquellos que no lo conocen, que quien, digamos, sigue la devoción al corazón de Jesús, cada año se consagran y demás, ahora van a tener un plus inaudito, algo desconocido hasta el momento, ¿verdad? En este libro de cielo, en el que Jesús nos da a conocer cómo podemos tener el don de los dones, como lo llama él, ¿verdad? Se encuentra, como decíamos, en Alma Niña, en uno de los fragmentos, dice que el centro de la divina voluntad, la sede de la divina voluntad, está en el corazón de Jesús. Y fíjense si es importante, porque aquí en el mismo libro de cielo, el Señor dedica, lo veremos en próximos programas, aspectos específicos de su corazón de Jesús en este ámbito de divina voluntad. La divina voluntad, al final, es lo que el cauce que nos va a llevar a recuperar lo que perdió Adán. Para aquellos que no lo han conocido antes, que empiezan a conocerlo ahora, ¿verdad? Ya lo conocen, bueno, pues sirve para repasar. Se trata de que en el origen, en el principio, ya en el libro de Génesis, ya nos dicen que el primer hombre, Adán, vive unido a Dios. Le es concedido los dones preternaturales, sobrenaturales, es decir, la ciencia infusa, es decir, el conocimiento de Dios. Vivía unido a Dios, Adán. Esto es lo que nosotros deberíamos de haber sido desde el principio, ¿verdad? Entonces, el libro del cielo nos viene a decir el Señor cómo recuperar aquella unidad de vida que perdió Adán. En este contexto, el Señor nos da aquí unas pautas fundamentales sobre cómo debemos de vivir en su voluntad, es decir, su corazón. ¿Qué es el corazón de Jesús? Es el símbolo del amor, es el símbolo de lo que Él es. Dios es amor. Por tanto, el sentido figurado del corazón siempre representa el amor, no el amor afectivo que conocemos nosotros, el amor emocional, el amor pasional, no. Se trata del amor donación, es decir, ese darse. El amor de Dios es donación, es darse sin pedir nada a cambio. Es la intención de dar, al igual que el Padre al Hijo y el Hijo al Padre, esa correspondencia que requiere, y que es lo que Dios, la segunda persona, se está quejando del hombre. Esa falta de correspondencia es lo que más le está hiriendo en el corazón Jesús. El amor no es amado. Se podría definir así. También de otras maneras, pero en este momento lo que viene es: el amor no es amado. Imagínense ustedes lo que representa que nosotros, no en el plano divino, que es mucho más terrible, en el plano humano, imaginemos lo que puede ser que amemos y no seamos. El dolor tan grande que produce los padres con los hijos y los hijos con los padres, el esposo con la esposa, los hermanos con las hermanas. Es decir, el amor no correspondido es terrible, esa falta de correspondencia. Bien, ese es el núcleo principal del sufrimiento de nuestro Señor, la falta de correspondencia a su amor, y además
y no menos grave, el pecado. Es decir, no solamente no te correspondo, sino que además estoy destruyendo porque estoy haciendo lo que no debo. Me estoy poniendo del lado del enemigo, yo que soy imagen y semejanza tuya, me estoy poniendo del lado del enemigo y estoy destruyendo el amor. El Señor aquí nos dice, debiendo vivir del corazón de Jesús. Y nos llama aquí, al final hay una frase, la última de Cecilia, el que dice que ya su corazón, cuando la criatura es consciente de ello, y empezamos a vivir en unidad con Él, dice, ya no es mi corazón, ¿no? Es ya soy tu corazón y tú eres mi corazón, somos uno. Esto hay que meditarlo y hay que rumiarlo, ¿verdad? No son frases hechas. Dice, Él le da reglas para aprender un vivir más perfecto. Ahora vamos a ver cuáles son estas reglas. Las hemos venido escuchando, pues, de otras maneras, ¿verdad? A lo largo del libro del cielo, de las horas de la pasión y de la reina del cielo, ¿verdad? Y se trata de que para que nosotros podamos tener esa unidad de vida, hemos de tener la naturaleza que Él tiene. No en origen, sino por participación. Es decir, ¿cómo puede unirse el agua con el aceite? Es imposible. Es imposible. Son entidades de distinta naturaleza y de distinta densidad atómica. Bien, ¿cómo el amor divino puede unirse al amor humano, limitado, finito y pecador? Es imposible, es impensable. Pero Él nos dice qué hemos de empezar a hacer para que esto se pueda llevar a cabo. Y entonces, ya en el libro 1 del cielo nos dice que es vaciamiento, vaciarse. Ese yo tengo que disminuir para que Él crezca, que nos dice San Juan. Yo tengo que disminuir. ¿Qué es lo que tienen que disminuir? Pues tengo que disminuir el ego, el yo, o la voluntad humana, como quieran llamarle. Esa preeminencia mía, ese yo, esa autosuficiencia, ese egocentrismo, esa creencia de que somos inmortales, vivimos como si fuéramos inmortales, ¿verdad? Y esa creencia de que yo lo puedo todo, y soy muy listo, muy guapo, muy alto, y ya cuando caigo enfermo, me estoy muriendo, tengo un aprieto muy serio, pues entonces ya empiezo a pensar en Dios, ¿verdad? Bueno, ese vaciamiento que supone un desapego, una inhibición de lo que yo creía que era, que nada soy, es donde hemos de... Y el Señor le da aquí unas pautas de cómo puede producirse esa unidad en su corazón, en el amor que Él es. Dice, te conviene emprender un modo de vivir más perfecto. Ese es el perfecto, es como el Padre Celestial es perfecto, que le dice en el Evangelio. Dice, uniformidad perfecta a mi voluntad. ¿Qué es la voluntad? Primero, por la voluntad ya nos dice el Señor, Él mismo lo define así en el libro del cielo, ¿verdad? Dice, la voluntad es quien decide y es quien ejecuta y es a la vez el almacén. Es decir, ¿almacén de qué? El almacén donde todo se contiene. En la voluntad divina o en la divina voluntad se encuentra todo. Las obras de la creación, las obras de la redención y las obras de la santificación. Ahí, en la voluntad divina, en la voluntad de Dios, se encuentra todo. A la vez, la voluntad es el motor, es la que mueve, es la que lleva a cabo las obras. Indudablemente en Dios las obras no son como las nuestras, hay un acto único en el que no alcanzamos a entender con la mente humana y yo tengo para ejecutar un acto, tengo que pensarlo, ¿verdad? Y luego tengo que ejecutarlo. En Dios no ocurre así. Dios lo piensa y eso está hecho, ¿verdad? Bien, entonces, es lo que nos dice es uniformidad perfecta en mi voluntad. No podrás amarme jamás perfectamente si no haces que me ames con mi misma voluntad. Dice, ¿cómo es posible que yo te ame con tu misma voluntad? Si yo soy humano, soy finito, soy limitado, ¿cómo te voy a dar con...? Y él dice, le dice en distintos pasajes, ¿no?
Especialmente a mí me gusta mucho siempre poner el ejemplo de la pasión del Señor, cuando le dice a Luis que se una su dolor. Dice, revístete de mí, para que hagas, dice, fíjate en lo que yo hago para que lo hagas tú. Claro, nosotros con la mente humana finita, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿cómo voy yo a vivir la pasión de Jesús? Y entonces en mi mente humana digo, en la mente temporal, digo, pero si eso, en primer lugar, aquello ya pasó. Eso fue hace 2003 años. Entonces, ¿cómo voy yo a vivir algo que ya ocurrió? Bueno, pues primera matización, en Dios no hay tiempo, como Él nos dice, ¿verdad? En Dios no hay tiempo, en Dios está ocurriendo todo. Es decir, la pasión no fue, está siendo, seguirá siendo, está en acto, se está produciendo. Y a partir de este momento, de este conocimiento, ¿está? Entonces nosotros, al saber que aquello sigue existiendo, que se está produciendo, nos posibilita el que podamos hacerlo unir a Él. En su plano, en el plano espiritual. En segundo lugar, le dice, mira lo que yo hago para lo que hagas tú. Volvemos al libro de la Pasión. En la introducción del libro de la Pasión se hace una especie de briefing exponiendo que lo que Jesús le dice a Luisa, en definitiva, es, primero, tienes que conocer lo que yo sufría. Después, ¿por qué sufría esto? Y después, ¿qué ocurre con ese sufrimiento? Indudablemente, ¿cómo voy a imitar a Cristo? Que es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? O el famoso libro de La imitación a Cristo de Kempis. Kempis, gracias, Cecilia. Más Kempis. Kempis y más Kempis. ¿Cómo voy a imitar yo si no? ¿Qué he de hacer yo para poder imitar? Pues para poder imitar tengo que saber todo lo que hace, todo lo que hace, cómo se manifiesta, cómo se expresa, el tono de la voz, el movimiento de los ojos, bueno, todas sus expresiones orales, corporales, bien. Entonces le dice Jesús a Luisa, para que me puedas imitar, para que hagas lo que hago yo, primero tienes que conocer qué sufrí en cada una de las horas y se lo explica. Después, ¿por qué ese sufrimiento? Entonces le da a conocer que en cada sufrimiento el Señor lo diseña especialmente Él, porque con cada sufrimiento el Señor está reparando cada pecado. Y dice, era tal la amalgama de los pecados que tuve que diseñar un sufrimiento específico por cada pecado para reparar al Padre Eterno. Entonces, cuando ya conocemos qué sufrió Jesús, qué tipo de sufrimiento y para qué servía el sufrimiento, y sabiendo que aquello se sigue produciendo en el plano atemporal, en el plano divino, entonces ya puedo yo revestirme, como él dice, es decir, imitarle. Mira lo que yo hago para que lo hagas tú. Aquel con mi misma voluntad, haga lo que yo hago, le daré un alma por cada frase. Lo dice en sentido figurado. Lo que le está diciendo es, esto es algo fundamental, es sencillo. Si Jesús, cuando estuvo entre nosotros, tuvo que ser hombre y reparar al Padre Eterno con sufrimientos físicos, con los castigos a su humanidad, también sufrió interiormente en su divinidad, ¿verdad? Hablamos de la parte corpórea. Si Jesús tuvo que disponer de un vehículo como el nuestro, el cuerpo, la mente, para poder pagar al Padre Eterno con los sufrimientos físicos, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando el Señor ya tiene su cuerpo glorificado? Porque ya no puede sufrir. Para que nuestro Señor Jesucristo pueda seguir redimiendo, pueda seguir repitiendo lo que hizo cuando estuvo entre nosotros, sanar enfermos, expulsar demonios, en definitiva, liberar las almas de la condenación, que es lo único que Él quiere, es lo que le dice a lo largo de todo el libro del cielo. Almas, almas, le dice a Luisa, solo quiero almas. Necesita de una humanidad,
Esta es la clave principal que hemos de comprender, de que el alma víctima, que tanto oímos tantas veces, tantos programas, ¿verdad? El alma víctima es aquella persona que entiende que su cuerpo y todo lo que en él ocurre le sirve a nuestro Señor Jesucristo, para que en unidad con Él yo pongo mi cuerpo, mi humanidad, mi voluntad. Él viene con su divinidad. Hacemos uno. Ese fundirse del caballero del cielo no es nada más nada menos que esto. Yo pongo lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo un cuerpo y tengo una voluntad, ¿verdad? La libertad para permitirle a Dios que tome con mi humanidad y con mi voluntad, poder unirnos los dos y que Él, Jesús, pueda repetir lo mismo, porque ya tiene esa doble naturaleza, la humana y la divina. Recupera lo que perdió en la crucifixión. Lo recupera con una criatura que es libre y la hizo a imagen y semejanza que Él. A partir de este momento, ya uniformidad que dice el Señor aquí, perfecto, mi voluntad no es otra que la identidad de la criatura ha de conocer que con su humanidad puede servir y debe servir a Jesús para que en unidad, hundida con Él, Jesús entonces empiece a participar de la creación a través de la criatura en su cuerpo. Y fíjense que lo dice Él, nos convierte en co-creadores, en co-redentores y en co-santificadores. Por supuesto, porque Él es quien participa a través nuestro. Nosotros somos ejecutores de lo que Él quiere cuando le permitimos que viva en unidad. Ese es el don de la divina voluntad, esa participación de la criatura con el Creador. Pero claro, para que se pueda producir esta unidad perfecta, este fundirse perfecto, tenemos que empezar a liberar los sentidos de las tendencias de la carne, que hemos estado viendo estos días atrás, ¿verdad? Con este programa de los obstáculos. El obstáculo de los obstáculos, como decía Cecilia al principio de los programas, somos nosotros. Nuestra voluntad, nuestros apegos, el yo, el que quiero esto, quiero lo otro. Es decir, no podemos estar con Dios en unidad con Él. Estoy pensando en aquella señora, en aquel carro, en aquel título, en aquella cuenta corriente, en aquella playa maravillosa, que no es que sea malo, pero cuando tengo mis sentidos en el mundo, me abstraen de vivir en unidad con Dios. Y en vez de pedirle a Dios que participe conmigo de aquella playa, pues me olvido. Y a partir de aquel momento, pues vivo yo solo, con mi voluntad. Y le tengo como si fuera un muerto. Pues a esto se refiere el Señor cuando dice uniformidad. Perfecto mi voluntad. Es decir, unidad, unicidad. Es decir, que contemos con Él de forma constante. Que no hablemos ya en primera persona. Ya no, qué sé yo, tiene que empezar a desaparecer. Tenemos que empezar a hablar en plural, sé nosotros, a contar con Él en todo, desde que me despierto. Ese acto preventivo del que hablamos siempre, ¿verdad? Que no es otra cosa que tener la verdadera intención de servir a Jesús de medio para que Él pueda participar en cada acto. Y digo participar, no observar como yo hago, sino ser parte en lo que hace. Esta uniformidad es el primer punto, esto es lo que nos quiere decir Jesús. Para esto tenemos que empezar a trabajar nosotros esa renuncia a nosotros mismos, es toma tu cruz y sígueme, el Evangelio, ¿verdad? Toma tu cruz y sígueme, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Es decir, acepta todo lo que te ocurre, resígnate, y entonces, a partir de ese momento, estás haciendo mi voluntad. Si yo permito que te ocurra esto o aquello, acéptalo. Y cuando empiezas a aceptar, empiezas a uniformarte conmigo. ¿Por qué? Porque estás haciendo mi voluntad. Esto es muy importante. Es verdad que no es fácil. Porque claro, ¿a quién le gusta sufrir? Pues a nadie.
Algo pasó. Espérame. Espérame. No, es que se reconectó. ¿A quién le gusta sufrir? Ahí nos quedamos. Ok, Ok. perdón. Sí. ¿A quién le gusta sufrir? Nadie. Por supuesto que no. No estamos diciendo que disfrutemos con el sufrimiento, no hablamos de masoquismo, no. Hablamos de que el Señor ya nos dice en el libro 1, volvemos siempre a la misma, reiterar, se lo doy en la memoria, ¿verdad? Dice, todo lo que te ocurre, todo, toma todo, obstando o no, dice, tómalo como venido de mí. Tómalo como venido de mí. Esa es la acepción. Yo ahora no comprendo por qué el Señor está permitiendo que me esté ocurriendo esto, aquello, esta enfermedad. No lo puedo ver porque mi mente es finita y limitada, ¿verdad? Pero Él sí sabe por qué lo está permitiendo. Al final siempre es para bien, pero es para bien cuando yo lo acepto como su voluntad. Y a partir del momento en que yo acepto lo que me está ocurriendo, esa aceptación está haciendo que ese padecimiento empiece a producir frutos. En el momento en que lleguemos a la obediencia, que es la cuarta, estaremos viendo cómo se refunde todo. La obediencia no es otra cosa que esto, es decir, si yo soy una criatura creada, que dependo íntegramente de Dios, que de independiente no tengo absolutamente nada, que mi vida me está siendo dada de forma continua por Dios, que la salud me está siendo dada por Dios de forma continua, el oxígeno que respiro me está siendo dado de forma continua, el agua, es decir, todos los elementos, todo lo que necesito para estar vivo, no para vivir, sino para estar vivo, viene de Dios. Él da la vida y da la muerte. Entonces, ¿cómo la criatura dependiente quiere ser independiente? Eso es imposible. Ahí se produce la irrupción de la criatura. Ahí es donde rompe la criatura su realidad. Vivimos en la realidad pensando que somos independientes y nada más lejos de la realidad. ¿Creamos en Dios o no? Solamente nos damos cuenta cuando estamos muriéndonos o cuando estamos con una enfermedad. En Fátima, uno de los médicos que negaban, en Lourdes, uno de los médicos que negaban las apariciones y después negaban que ese agua fuese verdaderamente salvífico, le entra un cáncer en la garganta, ¿verdad? Y lo resume y dice al final, siento verdadera envidia por los que creen, porque yo me voy a morir sin creer. Él mismo estaba siendo consciente. La enfermedad, si hay, en la película de Lourdes, si no lo tienen, se le puede facilitar, Cecilia, es increíble porque es una realidad, él lo narra, ¿verdad? Cómo narra cuando es un cáncer en la garganta, creo que es, y él se lamenta de no creer, quiere creer, pero no puede creer. Y se lamenta de eso, dice, escribiendo a miles de personas que pasan por aquí, ciegos que no ven, y cuando se ponen el agua en los ojos salen bien, porque creen, dice, y yo no creo. Y se estaba muriendo. Y lo que más le dolía no era morirse, Cecilia, como decía él, era que no tenía fe, ¿no? Le daba mucha pena de sí mismo, de no tener fe. Le daba envidia a las personas que tenían fe. Bien, pues se trata precisamente de esta uniformidad. ¿Finalmente se alivió? No, murió. ¿Se murió? Sí. Murió. Y es Estaba real, muy avanzado el es parte de cáncer. la historia, es real. Sí, real, claro. Sí. Pobrecito. Era médico, además él, y no pudo hacer nada. Pobrecito. Entonces, esa confianza que ponemos en nosotros es la que nos separa. Cuando empezamos a aceptar, es como el hijo y el padre. Imagínense ustedes, padres, más las madres que los padres, ¿verdad? Cuando los hijos les decimos cosas que no les gustan, se enfadan con nosotros. Piensan que les queremos lastimar, que nosotros sabemos que ese impedimento que le ponemos es por su bien, pero el hijo no lo ve.
Entonces, cuando el hijo no obedece al padre o a la madre y se mete en complicaciones, al final, cuando tiene esos problemas, ¿cómo se da cuenta que se equivocó? Pues este es un poco un símil de lo que nos ocurre a nosotros con Dios. Nos rebelamos ante lo que nos ocurre. ¿Por qué a mí? De decir para qué, decimos que por qué. Esa obediencia es la que nos separa de Él. No quiero esto, no quiero lo otro. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me ocurre lo otro? ¿Por qué a mí no a aquel? Si no sabemos lo que le está ocurriendo al prójimo, estamos juzgando por lo que vemos de los demás. A mí me pasa esto y a aquel le va muy bien. No sabes lo que le está ocurriendo interiormente a esa persona. No lo sabes. No lo sabes. Tenemos testimonios cada vez más de personas que pueden tener una apariencia de éxito, ¿verdad? De felicidad, y sin embargo están teniendo problemas muy serios interiormente porque están siendo violadas personas por el mismo diablo. O están siendo asediadas esas personas por el mismo diablo, llevando a cabo obras de las que luego se arrepienten. Y sí, tienen grandes coches y dinero. Es una realidad que vemos cada vez de forma más continua, de personas que nos llaman, que nos cuentan experiencias terribles. Nadie está libre del enemigo. En el momento en que nosotros pensamos que esto me ocurre a mí, ¿por qué me ocurre a mí, no a aquel? No sabemos lo que le está ocurriendo a él. Por favor, empecemos a ser conscientes de que cada uno tenemos la cruz que nos corresponde. Dios no va a permitir un sufrimiento mayor del que yo puedo soportar y que siempre va acorde con lo que necesita mi alma para poder purificarse, para poder crecer. Esta uniformidad que nos dice nuestro Señor Jesucristo pasa por ahí. Tengo que empezar a aceptar lo que me viene ocurriendo. Y cuando yo acepto, me voy alineando con la voluntad de Dios. Y cuando me alineo con la voluntad de Dios, empiezo a uniformarme con Él. La segunda habla de humildad profunda. Vamos a decir que se refunde en esta primera, porque la humildad al final es la entrega a Dios, es saber que nada soy, es saber que Él lo es todo, que dependo de Él. Es el abandono, en definitiva, esa humildad. En la parte tercera dice pureza en todo, es decir, al final, ¿qué intención pongo en lo que hago? ¿Qué intención pongo en lo que estoy haciendo? Cuando hago algo, si me parase a pensar con qué intención lo hago, muchas cosas dejaría de hacerlas. Pero no lo hacemos. En vez de parar, pensar, a ver qué subyace en aquello que voy a hacer, lo hacemos. Y siempre hay egoísmo detrás, siempre hay interés. Voy a dar a esta persona porque luego me puedo dar, voy a ver para hacer esto porque luego puedo pedir. Siempre subyace un interés detrás de todo lo que hacemos. Esa intención es la que tenemos que purificar. Esa es la clave del amor, darse sin pedir nada a cambio. Cuando empecemos verdaderamente a ver qué subyace en cada intención, en todo lo que hago, entonces empezaré a darme cuenta de si estoy amando con el amor de Dios, con el amor humano, es decir, el del interés, el del egoísmo. Esa pureza en todo significa la pulcritud de la intención, en la vista, en el oído, en la lengua. Cuando hablo, si hablo para bien. Cuando miro, si miro para bien. Cuando escucho, si escucho no con curiosidad, sino con atención a la persona para hacer sentir a la persona que está siendo escuchada. La pureza en los sentidos, en resumen. Realmente somos puros y castos en los sentidos. No se trata solamente del sexo. No se trata de la pureza exclusivamente sexual, de la castidad, ¿verdad? No, se trata de la castidad integral, de la intención que pongo en las cosas y a través de los sentidos, que es como me relaciono con el mundo exterior. Esto es lo que tenemos que trabajar. Si trabajamos verdaderamente la pureza de intención en todos nuestros miembros, en todos nuestros sentidos,
empezaré entonces a alinearme con el amor de Dios, que es donación continua. Nos estamos preguntando esta barbarie a la que estamos resistiendo. Hoy el ataque de Inglaterra y Norteamérica, de Yemen, lo que va a provocar todo esto, el daño usando y que va a causar lo que están haciendo también en Marruecos, las consecuencias que va a tener todo esto. Es decir, verdaderamente hemos pensado la paciencia infinita de Dios en nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Yo de verdad, ya como humano, ya hago autocrítica, digo, Dios, ¿cómo es posible que seamos tan ingratos? ¿Qué criatura? O sea, la criatura de imagen y semejanza se está comportando, nos estamos comportando de este modo. ¿Cómo ha podido elegir un ser tan ingrato, tan servil al mal, haciéndolo a imagen y semejanza? Es incomprensible. No me extraña que el diluvio universal destruyera todo. Es que no me extraña. ¿Cómo podemos nosotros devolver esa correspondencia de amor al que todo es amor con este comportamiento? Pues esto está hablando, pureza en todo. Empecemos por los sentidos. Empecemos a alinear la pureza de Dios a través de los sentidos. Que la intención sea honorable. Que no hay una intención egocentrista ni egoísta. Que no se haga a ver qué puedo yo conseguir o tener. Que no lo haga en sentido figurado para que vean que soy muy bueno, que me arrodille en la iglesia para que me vean. No, si me arrodillo que sea porque siento que tengo que arrodillarme ante Dios. Con ese sentimiento. Esa es la pureza de intención. No porque me vean que me arrodillo, porque vean que comulgo, porque vean que rezo, porque vean que voy a la Eucaristía cada día. ¿Dónde tengo yo la intención puesta? ¿En amar a Dios o en amarme a mí? Después le habla en el punto cuarto, la obediencia, va unida con mi voluntad. Naturalmente, lo hemos comentado antes, la obediencia, es decir, la aceptación, pero no solamente la aceptación de lo que me ocurre. Recuerdo una de las conversaciones que tiene Luis con el sacerdote, con su confesor, creo que es, en el que el confesor le está diciendo algo distinto a lo que Jesús le está diciendo. Y esto le crea a Luis a confusión, ¿verdad? Y le dice, pero Señor, ¿cómo voy a obedecer al sacerdote si el sacerdote me está diciendo algo distinto? A veces contrario a lo que tú quieres. Jesús le dice, obedécele. Y ella sigue sin entenderlo. Señor, Señor, pero si me está diciendo, yo tengo que obedecerte a ti. Le dice, no, porque él está haciendo lo que yo quiero que haga. Obedece al sacerdote porque el sacerdote está haciendo, yo me sirvo del sacerdote para que tú lleves a cabo lo que él te diga. Indudablemente aquí hay una línea roja que es importante tener en cuenta. Nos lo dice Tesalonicenses, ¿no? Aquello que te sirva. Aquello que te sirva para bien. Estamos asistiendo en estos momentos a una situación muy complicada en el ámbito del dogma de la fe. Muy complicada. Y una cosa es que yo tenga que obedecer a la Iglesia y otra cosa es que nosotros, conociendo la palabra de Dios, me digan que obre en contra de la palabra de Dios. Esto es una cosa diferente. Esto es una cosa muy distinta. Muy distinta. Obedecer dentro de la ley de Dios. Porque si un sacerdote me dice que adultere, eso no viene de Dios. Si escucho una homilía que haga algo que es contrario al Evangelio o a los mandamientos, no lo voy a hacer. Lo diga quien lo diga, porque estoy yendo contra la voluntad de Dios. Entonces, que cuando hablemos o escuchemos obediencia que va unida a mi voluntad, indudablemente, dice, debes llamarla de una misma manera, siempre y cuando vaya de acuerdo a la palabra de Dios.
Luego tenemos que discernir que esa obediencia sea acorde a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y finalmente le dice, en resumen, dice, debes saber que de ahora en adelante vivirás con mi corazón, naturalmente. En el corazón de Jesús reside la intención. Cuando alineo mi intención de amar como donación, de estar alineado con la voluntad de Dios por la aceptación, en la obediencia y en la pureza de la intención, en definitiva es esa entrega humilde, ese abandono en Dios, me convierto, se está unificando mi voluntad con la de Él, siguientemente el mismo corazón. Vivirás con mi corazón, y dice, y debes entendértela a modo de mi corazón, para encontrar en ti mis complacencias. Por eso lo encomiendo, porque no es más corazón tuyo, sino corazón mío. O sea, la unidad. Se produce esa integración de la criatura con el Creador. Por lo tanto, que esta devoción al corazón de Jesús nos ayude ahora, con este conocimiento en el libro del cielo, a dar el paso decisivo, a no dejarlo solo como una devoción, ¿verdad?, que ha sido camino hasta ahora, sino que fíjense lo que nos está diciendo. Quiere que seamos uno con Él. Y nos dice cómo. En estos 4 pasos. Empecemos, pues, a ver esa consagración, que no es otra cosa, como ustedes conocen, que es la entrega continua, constante, en cada momento, de esa entrega y unidad a Dios, que esa consagración sea en cada instante de nuestra vida, que no se reduzca exclusivamente al día señalado, a la lectura de consagración, que no se reduzca la consagración a esto, que se reduzca, ¿no?, que tengamos en cuenta que es empezar a vivir de forma consciente esa entrega incondicional, alineándonos con Él. Y todo comienza con la aceptación, con la resignación. Sí, Cecilia. Yo quería nomás decir lo siguiente. Aquí hay un paso más, porque no sé si usted recuerde, Jesús, que cuando Jesús se le manifiesta a Santa Margarita María Alacoque, le cambia su corazón por el suyo. Le quita el corazón a Santa Margarita, que se entienda, y le pone su corazón. Pero aquí hay algo más. Aquí le dice que su corazón es mi corazón. O sea, ya no se lo quita. Ya no se lo quita para poner de él. Y en aquel momento, en aquella época, Santa Margarita, como cualquier persona de aquella época, tenía el intelecto capaz de poder aprender y conocer lo que está escuchando. Y fíjese que ningún santo que conozcamos en la historia de la humanidad, claro, ¿cómo puedo yo poner en práctica un conocimiento que no me ha sido revelado? En aquella época todos los santos estaban llevando a cabo su labor precisamente acorde con el conocimiento del que disponían. No les había sido revelado el don de los dones, el conocimiento a la divina voluntad. Ya les habría gustado a ellos. De hecho, ahora hay una oración que Jesús nos pide cuando hablamos a nombre de todos, cuando hacemos algo en la divina voluntad, a nombre de todos, dice, en tu divina voluntad, Señor, y sobre todo los actos de San José, San Juan, San Pedro, San Pablo, dice, estamos dándole participación a los actos, no han tenido santidad divina, les estamos dando la posibilidad de que puedan tener la santidad divina, no han tenido, por participación a través de nuestros actos. Imaginemos lo que esto significa. Así es. Entonces, Santa Margarita, indudablemente, como Santa Faustina Kowalska, es decir, como los santos, la Santa Última Carmelitana, Santa Isabel de la Trinidad, que ya descubrió que era el complemento de Dios en la tierra, ya es importante el paso, ¿no?
pero tampoco llegó a conocer esa unidad con Dios, ¿no? Como nos dice ahora, ¿no? No, y aquí lo que está haciendo Entonces, Jesús es no quitarte el corazón. Hace no, considerar somos uno. son como el suyo. Es Somos mucho uno. más. Es ¿Perdón? integración. Claro, es algo grandísimo. O sea, no te va a quitar tu corazón para poner el suyo. No, te está diciendo, tu corazón es mi corazón. Somos uno. Somos uno. No hay diferencia entre Ya. tu corazón y mi corazón. Somos un corazón. No somos dos corazones, es un corazón en dos personas. Por eso le dice que nos convierte, que cuando vivimos en unidad con Él, nos convierte en co-creadores, co-santificadores y co-redentores. Claro, esa integración significa que no perdiendo nuestra individualidad, somos unidad. Somos unidad. Ya no es tú y yo, ya somos. Es yo soy. Porque Dios es yo soy. ¿Sí? Yo soy. Sí. Pero ahora lo que Él Y pretende es nosotros y Él seamos un yo soy. nosotros somos en Él. Exacto. Pero ahora lo que Él quiere es que seamos yo soy con Él. Yo soy en Él. Sí. O con Él, o para Él, en unión con Él. Con Él. Pero ya soy, yo soy. Sí. Como yo soy, Voluntad me convierto en un yo soy. como yo soy. Exacto, exacto. Es lo que quiero decir. Cuando vivimos en la Él pedía tantos sí, Cristos. sí, No, sí. nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos quiere dotar de su naturaleza divina por adopción. Sí. Quiere que seamos, de hecho, deberíamos haber sido otros Cristos. Entonces, a mí estas enseñanzas sobre el corazón de Jesús, Cecilia, tengo que decirles que esto ha sido idea de Cecilia. Cecilia hacía tiempo ya que estaba detrás de hacer una serie de programas sobre el corazón de Jesús, porque claro, hemos conocido el corazón de Jesús en el ámbito de la redención, o sea, en el ámbito de lo que son devociones. Es mucho más. Ahora, como decía Cecilia al principio, Santa Margarita le dijo, toma mi corazón. No. Ahora ya no es toma. Tenemos, somos. De que al final dice, porque no es más corazón tuyo, sino corazón mío. Ser uno en él. Esto es algo que nos está siendo revelado a esta generación y que debemos de sentirnos pues, muy privilegiados. Esto no lo conoció ninguna otra generación en toda la humanidad. Y estando en la época en la que estamos, debemos de agradecerle a Dios que nos esté dando a conocer este don de dones, esta necesidad de integración de la criatura con el Creador para ser uno como el Padre y el Hijo son uno, como le dije al principio. Yo en ti, tú en mí, para que todos ellos sean uno conmigo en ti. Por eso se trata. En los próximos programas, pues vamos a ir abordando otros textos del libro de cielo que nos van dando más profundidad para conocer el corazón de Jesús, que pase de ser un conocimiento de devocional hasta ahora empezamos a ver que es mucho más profundo que esto. La extensión del reino que fue proclamada a Santa Margarita y aquí en España, en la ciudad de Valladolid, por esta revelación al corazón de Jesús, el reino quiere reinar, reinaré. Ese reinar es en cada uno de nosotros. Y ese reinar, pues no puede un rey reinar si no tiene reino. Somos el reino de Dios, todos y cada uno de nosotros. Solo puede reinar si nosotros nos entregamos como reino para que Él
pueda tomarnos por el abandono de la criatura en el Creador, para que se pueda producir esa integración, como ocurrió con Adán en el principio. Muy bien, Jesús. Si quieren, nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. ¿Sí? Nos quedamos aquí para ¿Sí? seguir profundizando. Aquí alguien nos ponía que cómo vamos a detener lo que ya está escrito. Le decía, es que viviendo en el reino de la divina voluntad y obrando conforme a la voluntad de Dios, que es lo más importante en el arrepentimiento, y pues esto hará que los eventos se disminuyan en intensidad y en tiempo. El mismo Jesús dice que si no fuera por los mismos elegidos, estos se perderían y por eso esos tiempos serán acortados. Efectivamente, lo que tenga que suceder, sucederá. De hecho, está sucediendo. Sin embargo, depende de nosotros que doblemos rodilla y nos arrepintamos y pidamos perdón al Señor con corazón contrito a que logremos que esto disminuya. Y entre más personas estén conscientes de vivir en el reino de la divina voluntad y hagan sus esfuerzos para ello, pues desde luego que todo esto será más suave, ¿no? Entonces, En realidad lo que realmente importa, ya lo dice el Señor también en el Evangelio, ¿no? Pues no es el cuerpo es efímero, el cuerpo vamos a morir todos un día, ¿verdad? Antes o después. Es la condenación eterna del alma, sí, lo importante. Porque, es decir, el cuerpo es el vehículo. Es el vehículo. De hecho, el cuerpo no peca. sí, ¿Mm? sí. Peca la criatura con la voluntad en el alma, ¿verdad? Luego, no es una cuestión de decir vamos a evitar la guerra. No, lo que vamos a evitar es que las almas se condenen. De hecho, el aviso que se dijo aquí en España, también en Garabandal, en el año 60, esa iluminación del alma, ese aviso que vendrá en el momento que Dios lo disponga, ¿verdad? No es otra cosa que mostrarnos quiénes somos y quién debiéramos haber sido, Sí, claro. para que nos arrepintamos, el que no lo esté ya, nos arrepintamos y cuando llegue el momento en que el cuerpo irse, tenga la capacidad evolutiva de decir en el último momento, sí, sí, sí. ¿Sabes? Síntesis. Ah. Sí, que se llame la guerra, que no hubiera pestes, hambruna, etcétera. Pues que infelizmente, otro día, si quieres, Cecilia, podemos hacer una recopilación de todas las profecías, más profecías, visiones que ha tenido, que Jesús le ha dado a Luisa Picarreta. Muy interesante. En el que es terrible, tanto solo que la describe. Todos. Lo que va a ocurrir en Alemania, en Italia, en España. Se lo dice el Señor textualmente a Luisa. Podemos un día hacer una compilación y hacer programas, sí, y decirle aquí, y hablar de lo que el Señor le revela a Luisa, de lo que viene. Y además se lo dice, pues, hablo de carnicerías, así lo expresa. Carnicerías, ¿no? Sí. Y lo que dice es, a veces tengo que tocar la piel de la criatura para que la criatura venga a mí y se convierta. No. No hemos aprendido nada. No. Entonces, ¿qué otro medio puede tener Dios para que la criatura reconduzcamos nuestra actitud? ¿Qué otro medio? El sufrimiento. El sufrimiento. Si fue el sufrimiento el que redimió al hombre en Jesucristo, ¿por qué Dios permite que fuera el sufrimiento el redentor? No lo fue el placer. No. El camino. Indudablemente también, y esto es una opinión personal ya gratuita, ¿verdad? Pero con todo lo que ha ocurrido desde hace un par de años de la invasión de Ucrania, lo que está ocurriendo ahora, que todavía no haya estallado la guerra mundial, esto solamente se debe a la Madre Santísima, que lo está aplacando, está esperando. Yo estoy convencido, desde que el Papa Francisco consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió la Virgen Santísima de Fátima,
hubo un antes y un después. Ha habido un stand-by. En Europa estábamos con Bielorrusia a punto de entrar en guerra. Europa. Y lo frenó. Está frenado. Hasta que Dios quiera, Él solamente sabe en qué momento. Y ahora que les voy a decir de lo que se está desencadenando en Oriente Próximo. Sí. Y la escalada, y hoy no sé si sabe usted, Cecilia, pero hoy se ha pronunciado Xi Jinping, no sé si lo habrá visto allá en la televisión mexicana, pero aquí en Europa ha habido una intervención pública Xi Jinping, que hacía mucho que no salía. Sí. Entonces se sabe que se van a celebrar, creo que es mañana, las elecciones en Taiwán. Sí, sí sabía que sí. Bueno, pues dependiendo de quién vaya a gobernar, ha dicho Xi Jinping que es un hecho la anexión de Taiwán China. a China y que será por las buenas o por las malas. Lo ha dicho así concretamente. Y imagínese si se produce esto, ¿no? No. ¿Dónde vamos ya? Es que el problema, Que estamos en un momento. el problema de Taiwán y el de Irán son semejantes en cuanto a la guerra, a ocasionar la guerra. Hasta ahora China no ha entrado en el escenario porque no le ha afectado. Pero es que dependiendo de cuál sea el líder que vaya a gobernar Taiwán en los próximos años, hay uno que es totalmente independentista, que es el que puede, de ser elegido, es el que va a desencadenar el que invada China. Así lo ha dicho, no es una cosecha mía. Así lo ha dicho Xi Jinping. Es un hecho de la anexión. Otra cosa es que se haga por la fuerza o se haga diplomáticamente, si es que es posible, pero desde luego lo ha dicho. Más se hará por las buenas o por las malas. Si sale un líder independentista a ultranza, va a invadir por la fuerza. Y si invade por la fuerza, ya sabe usted que es la primera potencia en producción de microchips del mundo. Sí, sí. Taiwán, por eso está codiciada. Claro. Entonces, estamos en un momento muy grave. que si no fuera la Madre Santísima quien nos está sosteniendo, esto se había desangrado hace mucho tiempo ya. ¿Cuándo va a ser? Cuando ella quiera. Claro. Pero lo importante es esto, es decir, liberar almas de la condenación. Moriremos 10, 1000, 1.000.000, 3 partes del globo, no importa. Aquí lo que importa es el alma, que es eterna. Y esta es la que Dios quiere que no se condene. Y de ahí el aviso, cuando venga. La iluminación de conciencia. Y esto es lo que yo creo que tenemos que trabajar en nuestro entorno. Si hay algo importante en el conocimiento de la divina voluntad, es que no solamente es una evolución de la conciencia interior nuestra, no. Se está expandiendo a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Cualquier sufrimiento nuestro, conociendo esa aceptación, Jesús la usa, ese sufrimiento lo usa para poder liberar almas de la condenación. Estamos participando con él de forma prácticamente idéntica a la descripción que hace San Luis María Guillón de Montfort, los apóstoles de los últimos tiempos, pero no predicando, sino que sirviéndose de cada uno de nosotros, en unidad con Él se está valiendo de cada uno de nosotros para liberar almas de la condenación. De eso se trata. Eso es lo que deberemos de tener presente. Que seamos vehículos de los que Dios se valga para liberar almas de la condenación. Por la aceptación. Si no aceptamos lo que nos ocurre, primero, no se purifica el alma. Lo dice él. Segundo, no puede utilizar un sufrimiento no acogido para liberar almas de la condenación. El sufrimiento ha de ser aceptado para que surte efectos, para que Jesús se sirva de él. Pensémoslo fríamente. La diferencia que existe. Aceptemos lo que nos ocurre. En unidad con él.
para que lo pueda utilizar para el bien universal, para que afecte a las generaciones, todas, pasadas, presentes y futuras. Esto es lo que nos pide. Almas, solo quiero almas. Yo creo que estamos en un momento clave. Ucrania es a Rusia lo que Taiwán es a China, básicamente, ¿no? Entonces, con sus diferencias, pero pues no van a perder ellos un ápice del territorio que ellos consideran que es suyo. Entonces, oremos mucho, hermanos, porque las bombas pueden desencadenarse de un momento a otro. Recuerden que al anexar a Yemen, a la guerra, y entrar Estados Unidos y Gran Bretaña a la guerra en el mar, porque es lo que está sucediendo, porque ya le cerraron las posibilidades del comercio ahí. Estamos hablando que interviene Irán y esto se desencadena con todo lo que esto significa. Entonces estemos muy atentos y en mucha oración y doblando la rodilla y pidiéndole perdón a Dios de nuestros pecados, la verdad. Tenemos que hacer mucha penitencia, mucha Sí, oración. cambiando. Había una persona, así le contestamos, Cecilia, al anterior programa sobre los títulos, había una persona que preguntaba cómo se reparaba, ¿no? Sí. Primero que era reparar y luego, ¿qué era reparar? Preguntaba a esta persona y que cómo se reparaba. Bueno, reparar, pues yo creo que su nombre lo indica, algo que está roto, ¿verdad? Volverlo a su estado natural, es decir, rehabilitarlo, repararlo, sanearlo, podemos llamarlo de muchas maneras, ¿verdad? Sí. Algo que se rompió, pues volverlo a su estado normal, ¿verdad? Dice, ¿y cómo reparar? Dice, ¿qué mejor reparación puede haber que cambie yo mismo? Si a veces hemos visto la reparación por los demás, no, por los demás no. Los demás, ocupémonos de nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar mi conducta? Si estoy pecando de pensamiento, de obra, si estoy pecando por caer en la tentación de tener más, de querer ser alguien más, si estoy cayendo en la tentación de acumular, en la tentación de murmurar, de hablar de aquel, de juzgar, de envidiar, de mirar mal a aquella persona porque tiene más o me cae peor. Esta conducta pecaminosa que tenemos todos, esa inclinación a la concupiscencia, ¿qué mejor modo de reparar que empezar a reorientar nuestra vida, modificando mi conducta, empezando, como Jesús le decía aquí a Luisa, pureza de intención? Empecemos a modificar nuestra conducta y estaremos reparando. La mejor reparación que podemos hacer es dejar de pecar. Claro. Porque le estamos evitando sufrimiento a Jesús. Le evitamos el sufrimiento a Jesús. Comencemos por nosotros. Me decía JFK, dice, no se pregunten, decía los americanos, lo que pueda hacer América por ustedes. Pregúntense qué pueden hacer ustedes por América. Pues invitámoslo. No nos preguntemos, no. ¿Qué puedo hacer yo por Jesús? Cambiar. Dejar de pecar. En el momento en que estoy cambiando mi conducta y estoy mejorando mi conducta, estoy dejando de pecar, lo estoy aliviando. Y si además me está dando el don del conocimiento para que pueda utilizar mi humanidad, se sirva de ella para liberar almas de la condenación, ¿qué mejor reparación puede haber que servirle para que como medio libere unas almas que están a punto de condenarse? ¿Puede haber mejor reparación que esta? Lo dice él, la mejor reparación es dar vida a mi voluntad en tu vida. Ay, qué lindo. Es decir, es permitirme participar de cada acto que haces en unidad contigo. Es la mejor reparación que podemos hacer. Pero empecemos por nosotros, a modificar la conducta, a tener una vida sacramental firme, diaria, Eucaristía diaria, confesión frecuente,
para que podamos disminuir ese ego, esa tendencia al mundo, nos dejó unos medios que no utilizamos, que son los sacramentos. El sacramento de la Eucaristía debería ser lo más importante de cada día, siendo consciente de lo que estamos haciendo, recibiendo al mismo Jesucristo en nosotros. Está creciendo la gracia, está liberándonos de nosotros mismos, está liberando la conciencia, sensibilizándola para que el más mínimo resquicio de pecado me vaya a confesar. Y a partir del momento en que empezamos a purificarnos, empieza esa castidad de la que hablo, esa pureza de intención. Porque aumentando la gracia en la criatura, aumenta la caridad en la criatura. Ese amor incondicional. Pues, ¿qué mejor modo hay de empezar a reparar a Jesús que ese cambio de uno mismo? Y a partir de ahí, ya nos dará la luz para que podamos darle la humanidad, para que Él se sirva de ella. Podamos darle participación en cada acto y Él lo utilice para liberar las almas de la condenación. Muy bien, Jesús. Aquí nos quedamos. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Jesús. Hasta la próxima. Bye. Gracias.